salí, volví a entrar y bueno, se arregló todo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué consultas tienen? Miren que falta poquito para el parcial, ¿eh? Imagino que hoy están todos cargados de preguntas, ¿no, Juan? Lo mismo digo. Buenas tardes, Andrés. No sé si habías podido escuchar mi pregunta antes. Dale. Ok. No entiendo bien la diferencia entre ancho de banda y ancho de banda efectivo. Entiendo que el ancho de banda efectivo es la mitad del ancho de banda, cuando el ancho de rendijas de entrada y salida son iguales. Pero no entiendo si hay alguna otra cosa a tener en cuenta o algo más teórico que representa el ancho de banda efectivo. Acá en la cursada esta como que no te vamos a exigir que sepas diferencia entre ancho de banda y ancho de banda efectivo. El ancho de banda lo vamos a tomar como el rango de longitudes de onda que salen del monocromador. ¿Está bien? Y nada más que eso. Porque son definiciones muy, ¿cómo se dice? Las diferencias por ahí son medio sutiles y bueno, nosotros nos conformamos con que entiendas el concepto de ancho de banda y que guardes uno solo. Digamos, perfecto. Vos seleccionás una longitud de onda a la que le llamamos nominal, pero en realidad terminás seleccionando un ancho de banda que sería un intervalo donde el valor medio del intervalo es la longitud de onda nominal y tiene un más menos de acuerdo a la capacidad del selector de longitudes de onda para poder separar esa radiación, o de acuerdo a, en algunos casos, el ancho de banda puede ser variable porque algunos equipos presentan selectores con ranuras variables que te permiten ampliar o achicar el ancho de banda, depende de la experiencia que vos necesites hacer. Pero en sí, recordad que cambiar el ancho de banda, a ver, siempre aumentar el ancho de banda va a hacer que la señal sea más grande, ¿está bien? Pero no necesariamente va a ser específica ese aumento de la señal, porque tal vez algo que no estaba siendo detectado antes porque no entraba en el ancho de banda, ahora pasa a ser detectado y no necesariamente es algo que nosotros queremos. Entonces, a veces se busca aumentar la sensibilidad aumentando la señal, pero el aumento de la señal también va aparejado con una pérdida de selectividad. Entonces, es una relación de compromiso. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Bien, querían resolver también, me parece, el problema 5 de la guía de fotometría de llama. Ah, buenísimo. ¿Puede ser? Sí, a ver, espera. Primero, ahí no para sé quién entró. Lo tengo acá. Sí, lo puedo presentar y todo. Es este, me parece. ¿Lo están viendo? Sí, ese. Bueno, dice, se determinó litio por emisión atómica utilizando el método agregado de estándar. ¿Sí? Allá la concentración de litio en la muestra. El contenido de litio en el estándar es de 1.62 microgramos de litio por mililitro. ¿Sí? Fíjense que microgramo por mililitro es el mismo que miligramo por litro, son ppm. ¿Está? Bueno, le dan una curva de, siempre toman 10 mililitros de muestra, le agregan una determinada cantidad de estándar y se lleva a 100 mililitros. Y en función de eso tienen la lectura de intensidad de emisión en unidades arbitrarias. La resolución es simple. Lo que habría que hacer es graficar concentración de estándar en función de intensidad. ¿Sí? Cuando ustedes agregan... Esa era mi duda. Cuando tenía que graficar, no sabía bien qué era si el estándar en función de las intensidades, porque como la muestra... En realidad podés graficar el volumen también. Podés graficar el volumen porque... ¿Se ve? Si yo inserto. Sí, se ve. Cuanto mucho por ahí es mejor pasarla en un Excel, Juan. Sí, lo que pasa es que ya lo tenemos en Word. Presentación. Insertar a la derecha.
Ahí está. Pero ojo, lo que tienen que graficar es la concentración del estándar agregado, porque ahí tienen volumen de estándar agregado. Es fácil igual la cuenta, ¿no? Porque sería volumen por Exacto. concentración igual a volumen por concentración. Observen, acá la concentración sería de 0.00 expresadas en ppm. ¿Sí? Que son Sí. microgramos por mililitro. Y acá, ¿qué tendrían que hacer? 5 por 1.62 dividido 100, porque finalmente... 0,081. Exacto, es 0.081. Y acá tendrían que hacer 10 por 1.62 dividido 100, y le va a dar 0.162. ¿Se ve? Y después hay que hacer la recta de regresión. 2,243. 243, está bien, sí, porque 8 es 14. 0.243. 243. Y este es 20, es el doble de 162, es 3. 0324. ¿Cómo? 0324. Exacto. 0.324. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer la recta de regresión de esto versus esto. La intensidad está en el eje de las ordenadas, de las IES, y las ppm en el eje de las abscisas. Cuando tienen esa recta de regresión, igualan a 0 y encuentran la concentración de la muestra. Les va a dar negativa, pero toman en módulo. ¿Sí? Buenísimo, Bueno, Juan. Muchas gracias. En realidad, tienen, sí, la concentración de la muestra, porque tomaron 10 mililitros de muestra, pero llevaron a 100 mililitros. Es decir, que para tener la concentración de la muestra, tienen que multiplicar por un factor de 10. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? No, ahí en esa parte me perdí. Claro, al resultado que le den, que les va a dar un valor de, bueno, no sé, 0,309 menos 450 de 100 y pico. Juan, Tendría que das ser la 0,168. 0,168. Bien, pero para encontrar la concentración de la muestra, a ese 168 hay que multiplicarlo por 10, porque ustedes tomaron 10 mililitros de muestra y lo llevaron a 100. ¿Se ve? ¿Se quedaron mudos? Sí, ahora sí. Otra forma de resolverlo, que por ahí es más simple y no tienen que hacerlo tan gráfico, es restarle la Sí, tenés que primera restarle lectura a todas las demás. a todos. Entonces lo que están haciendo es trasladar el gráfico a como si fuera un método de calibración por estándar externo. Estándar externo. Es decir, lo que van a hacer es llevan la ordenada al origen prácticamente a 0 y la pendiente no cambia. Entonces, después, a la absorbancia esa del agregado de estándar 0, directamente le calculan la concentración a través de esa curva. En Y este finalmente sería el realizan valor la de corrección que les dijo Juan. de 309, sí. Claro. Haciendo eso, o sea que le estaría restando como el blanco. Y si querés, sí, se puede ver de esa manera. Es el No blanco de deberías. estándar agregado, Claro, eso. pero en realidad Eso. es la muestra. Claro, y ahí tiene que estar en 0,0 y no haría falta la concentración de. Esa X sería la concentración de verdad. Claro, exacto, Ok. sí. Genial, gracias. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Concentración ¿Me de verdad, entienden? pero obviamente tenés que hacer la misma corrección que decía Juan, de Claro. corregir por el volumen. Lo que decimos es, a 452 restarle 309, a 600 restarle 309, a 765 restarle 309, a 906 restarle 309. ¿Sí? Y bueno, tienen que graficarlo versus estas concentraciones. Y después con esa recta de regresión entran con el valor 309 para intensidad. Y ahí calculan la concentración.
Y después, bueno, como la muestra la diluyeron 1 en 10, porque de 10 se llevaron a 100, multiplican por 10 y obtienen la concentración de la muestra. Y una consulta, ¿no se tendría que corregir por dilución, no? O sea, es como que se despreciaría el efecto cuando vos calculas, o se tiene que corregir siempre. O sea, directamente haciendo C por B igual a C por B ya se está corrigiendo. Porque La yo, concentración del estándar, decís vos. claro, en cada concentración estándar que vos sacás. Claro, Esa sería la corrección por 1,62. dilución. claro. Vos tomaste un volumen de una concentración inicial dada y lo llevaste a un volumen final por dilución. Entonces ahí sacas la concentración final. Claro, pero ese volumen final digo que es fijo, o sea, no es que va variando, ponerle 100, 105, 110. No, Es de no. listo, eso era. Joya, gracias. Porque aparte de agregar ese volumen de reactivo, vos después agregás un volumen de agua en cantidad suficiente para llevar a un volumen determinado, que en este caso es 100, y que es el mismo para todos los estándares. Sí, gracias. Buen problema para parcial, Juan. Ajá, es Llevando a cierto. diferentes volúmenes los estándares. Gracias por la idea. Te quiere matar. No, pero bueno, por lo menos van sabiendo. Profe, a mí me quedó una duda con uno de los ejercicios que se presentó en la teórica número 1 de los PowerPoints. Era con respecto a una onda, se nos daba tipo datos de una onda sinusoidal que se propagaba en dirección positiva al espacio, y el punto 5 nos dabas la respuesta que te había dado algo de 8,85 centímetros de desplazamiento. Y a mí me difiere un poco el resultado, me dio 9,09. No sé si lo podemos ver. Dale, sí. Porque Lo capaz voy a buscar porque calculando hace mal tanto algo. que ya no me lo acuerdo. Pero Gracias. espera, que lo que voy a hacer es compartir el PowerPoint. Dale. Y de ahí vamos resolviendo el ejercicio, porque aparte, si no, tendríamos que recordar todas las fórmulas de memoria y seguramente que ni ustedes ni yo nos las acordamos, aunque son sencillas. Teórico 1, ¿no? Creo que estaba en la... ¿Cómo? Teórico 1 dijimos. Sí, teórico 1, y creo que es la diapositiva 10, número 10. Esta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, fíjense, dice. ¿Alguien más tiene la misma duda? Yo dije que ¿cuánto daba? 8,85 centímetros. 8,85 centímetros. Eso era el valor del vector I a los 10 segundos de desplazamiento. Exactamente. Bueno, entonces, fíjense los datos que tenemos. Dirección positiva. La amplitud es de 15 centímetros. La longitud de onda es de 40 centímetros. Y la frecuencia es de 8 Hz. ¿Está bien? Es importante que se acuerden que la frecuencia Hertz es lo mismo que 1 sobre segundo, ¿no? Sí. Eso les va a servir para sacar para hacer las cuentas y que le cierren las unidades. Primero nos piden determinar el periodo. ¿Se acuerdan? Bueno, como probablemente no se acuerden qué era el periodo, fíjense, el periodo es el tiempo en segundos necesario para el paso de sucesivos máximos o mínimos por un punto fijo del espacio, mientras que la frecuencia se determina como 1 sobre el periodo. Entonces acá el periodo es fácil, ¿sí? El periodo P lo puedo determinar como 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre 8, y 1 sobre 8 Hz, 1 sobre 8, 1 sobre segundo. Así que ¿cuánto nos queda eso? 0.125 segundos. 0.125 segundos. Bien. O 125 milisegundos. Está bien, dejémoslo así.
Después nos pide, el segundo es calcular la energía de la radiación. La energía, ¿cuáles son la fórmula para calcular energía? ¿Puede ser la constante multiplicada por la frecuencia? Así Sí, es, H por nu. nu. ¿Está bien? La constante de Planck, por algún lado en esta diapositiva estaba. 6,62 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, ¿no? Sí, Joule por segundo y multiplicado por la frecuencia, que sería 8, y la vamos a usar 1 sobre segundo, así que segundo se va Sí. con segundo, así que la energía nos queda en Joule. Sería 6,62 por 10 a la menos 34 multiplicado por 8. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. El Joule. Y eso nos da, si no hice mal la cuenta, 5,3 por 10 a la menos 33 joules. ¿Está bien? Bien. El 3 nos dice la velocidad de desplazamiento. Y la velocidad de desplazamiento, ¿cómo que se calculaba? Fíjense, acá mismo está. La velocidad de la radiación se determina como frecuencia multiplicada por la longitud de onda. ¿Está bien? Sí. Porque la velocidad de desplazamiento depende del medio donde se va a estar desplazando la onda, así que tenemos que tener en cuenta la longitud de onda en ese caso. La frecuencia, como dijimos, era 8 en unidades 1 por segundo, por la longitud de onda que era de 40 centímetros, sería 320 centímetros por segundo. Sí. ¿Está? Bien. Después de la velocidad de desplazamiento nos dice la velocidad angular del vector. ¿A qué se refiere con velocidad angular del vector? Y bueno, ahí vamos a tener que ir a la ecuación de superposición de ondas, que está acá. Donde el vector campo eléctrico, que sí, es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular del vector multiplicada por el tiempo más el ángulo de fase, o el ángulo de desplazamiento, ¿está bien? Entonces, pero la velocidad angular del vector se podía definir como 2 por pi por la frecuencia. Sí, o 2 pi sobre t. ¿Sí? Entonces, en este caso sería la velocidad angular del vector, que la necesitamos para calcular lo que me preguntaste finalmente vos, sería 2 por pi es inversa pi, por la frecuencia que era de 8, ¿no? Sí. 50,26, y esta sigue teniendo las unidades de la frecuencia, hertz o 1 sobre segundo. ¿Está bien? Sí. En realidad serían radianes sobre segundos. Son radianes sobre segundo, porque pi en qué está Sí. expresado, no tiene esa En dimensión. radianes. ¿Está en radianes? Sí. Entonces serían radianes sobre segundos. Bien, y después vendría el último, que es el que definitivamente me preguntaste, sería el valor del vector y a los 10 segundos de desplazamiento. Entonces ahí podríamos decir que el valor del vector y es igual a la amplitud, eso es dato, es 15 centímetros, por el seno de la velocidad angular del vector, que sería 50,26 radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, que ahí lo pedían a los 10 segundos de desplazamiento, más el ángulo, ¿cómo se llamaba? Más el ángulo de fase. Fíjate que acá tenemos que hay un cierto desplazamiento acá. ¿Ese desplazamiento de cuánto es? Porque si el desplazamiento fuera de 0, la onda nacería en el 0,0, pero no está naciendo en el 0,0, está naciendo un poco desplazada hacia la izquierda. No nos vamos a meter si el desplazamiento es positivo o negativo. Pero en sí, ¿qué desplazamiento tiene esta onda? El desplazamiento puede ser, a ver, si hay, puede ser 360 grados, 180, puede ser 90. ¿Sí? En este caso sería de 90 grados, ¿no? Claro, 90 grados es lo mismo que pi sobre cuánto.
4. No, Pi sobre 2. pi sobre 2. ¿90? Pi sobre 2, sí, pi sobre 4, 45. Despertate, Juan. ¿Ah? Entonces, de esa manera podemos sacar, podemos resolver esta cuenta. A ver, sería 50.26 por 10, ¿sí? Más pi sobre 2, ¿que cuánto da? A ver, el paréntesis me estaría dando 504,17. Sí, tened cuidado porque ahí... Sí, ¿no? 0,58 por 15, ahí me estaría dando 8,78. Y esto sería centímetros, ¿no? Sí, Sí, está en centímetros. claro, porque el paréntesis quedaría adimensional. ¿Mm? Sí, profe, igual ahí está, me estaba confundiendo en que no tuve en cuenta que había un El desplazamiento de 90 desplazamiento. grados. Por lo Exacto. general, los que lo hacen Bien, muchas mal gracias. se olvidan de tener en cuenta el ángulo de desplazamiento. ¿Vos que le habías puesto? ¿0 el desplazamiento? Claro, porque no sé por qué relacioné como el desplazamiento como desfasaje entre dos ondas y como había una sola, dije, listo, 0. Pero no, está mal conceptualmente y Está bien. matemáticamente. En realidad no es que les vayamos a tomar estrictamente este tipo de problemas. Sí. La idea es Igual- aplicar estos conceptos de forma que los tengamos un poco más incorporados y que los entendamos como que no sea un concepto teórico y que no sabemos bien lo que significa, ¿sí? Para ejercitarlo y para ver los que sirven y que tienen muchas aplicaciones. ¿Mm? Ojo, como todo lo que se vio en ese teórico, porque eso son cosas que ustedes ya las sabían de física o de las químicas anteriores y que lo único que hicimos es darle una interpretación un poco diferente, o más que interpretación, no, interpretación diferente no existe, una utilidad distinta a la que habían visto cuando la vieron en teoría. Una aplicación. ¿Quedó claro ahora esa? Sí, ahora sí. Muchas gracias, profe. No sé si podríamos resolver el 6 de fotometría de llama del cuestionario. Sí, ningún problema. Sí, lo hicimos el otro día, pero lo volvemos a hacer. Ay, yo el lunes no me pude conectar. Y lo grabamos también, ¿puede ser? Si está grabado lo veo después, no hay problema. Si es la clase del miércoles pasado, sí, yo ya la levanté. Sí. Pero el 6 sí, me acuerdo que lo vimos. ¿Cuál era, Juan? Por ahí lo vamos a hacer El del primer rápido. estado excitado del calcio, que hay que utilizar la ecuación de Boltzmann. Ah, la de Y Boltzmann. también utilizar que es H por nu. Claro, Y la el- duda que tengo en el A, yo usé Sí. que la variación de energía era la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, Sí, pero te sí. pide en kilojoules sobre mol. Y esa es la duda que tengo, porque al resolverlo así me da en kilojoules. Está bien, pero es en kilojoule por mol. ¿Sí? Estaba buscando la constante de Boltzmann, que no me la acordaba. Sí, está bien. Está bien. ¿Mm? Por segundo. Bueno, otra pregunta, otra duda. ¿No hay más dudas? Qué bien cómo están estudiando.
¿Vieron que les mandé los informes de la parte del TP de absorción atómica corregidos? Sí, profe, me llegó. Bueno, Sí, fíjense que a pesar de que algunos, la mayoría están aprobados y no hay que corregirle, bueno, sí, en todos hay que hacer alguna corrección, porque en todos hay algo que está mal. ¿Mm? No se olviden de corregir por la dilución. Hay muchos que, a ver, hay un par de informes, o varios, que me pareció bastante extraño, porque utilizan una concentración estimada de calcio en leche de 1200 ppm, y después cuando calculan la concentración de calcio en la muestra, les da 50. Y no les causa ningún, si me da tan distinto, a ver, convengamos algo. Cuando yo analizo una leche no tengo que esperar que me dé 1248 ppm, como es el valor que yo encontré en la bibliografía para hacer el cálculo de la dilución. Son muestras distintas, puede dar diferente y debe dar distinto, porque son distintas cosas. Vaya a saber qué le pasó a una leche, qué le pasó a otra. Son productos biológicos, si bien el calcio más o menos debe estar dentro de una concentración más o menos esperada, no tiene que dar igual, si no, no tendría sentido que yo la esté analizando. Entonces, que el resultado nos dé diferente, el valor que nosotros tomamos de referencia no quiere decir que hicimos mal las cosas. Entonces, en el informe hay que colocar una interpretación del resultado. ¿A qué se quiere? O más que una interpretación del resultado, un análisis de los resultados. Algunos me decían, tengo 2 resultados. Sí, está bien, porque lo analizamos por duplicado. Pero si yo estoy en una empresa trabajando, mi jefe me pidió que determine el contenido de calcio en leche, yo no le voy a llevar 2 resultados de una sola muestra. Porque el resultado tiene que ser único. ¿Está bien? ¿Para qué analizo la muestra por duplicado? Como dijimos, si nosotros trabajamos por duplicado, tenemos mejor probabilidad de compensar los errores que se pueden cometer de tipo aleatorio. ¿Está bien? Porque siempre el promedio de varios análisis réplica va a tener una compensación del error aleatorio probablemente respecto de un duplicado individual. ¿Está bien? Pero no de ninguna manera, si yo analizo quintuplicado, voy a informar los 5 resultados. Voy a informar uno solo. Entonces, cuando yo hablo de un análisis del resultado, estoy diciendo, bueno, tengo dos resultados. Los promedios, informo el valor que da el promedio. ¿Está bien hacer eso? ¿Sí? ¿Cuándo está bien? Cuando los resultados dan parecido. Si los resultados dan muy distinto, entonces probablemente tenga que o bien hacer más réplicas en vez de trabajar por duplicado, trabajar por triplicado, o bien repetir ese análisis. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir que los resultados dan muy distinto? Y bueno, tengo que calcular algún parámetro estadístico que me permita decir, bueno, si me da mayor que esta diferencia, digo que son muy distintos, y si me da menor que esa diferencia, digo que está bien. Por lo general, la diferencia en el nivel de concentraciones que estamos trabajando nosotros tendría que ser menor o igual al 5% entre los réplicas. Acá creo que daba 5,6. ¿Está bien? Entonces, es un poco diferente. No es el valor deseable, habría que repetirlo, o como dijo alguna de las chicas, hacer un triplicado. ¿Sí? Ahora los resultados ya están, entonces yo los informaría y pondría esa salvedad. Lo correcto sería, es decir, informaría informaría porque es un informe. Si lo tengo que informar a un cliente que me lo pidió, o a mi jefe, que me pidió que determine la concentración de calcio en leche, lo vuelvo a hacer. Nosotros es un trabajo práctico y no tenemos los medios para volver a hacerlo. Entonces, en este caso, informaría el valor promedio y pondría, lo correcto sería repetir la determinación o realizar 3 réplicas para intentar reducir el coeficiente de variación entre los distintos duplicados. ¿Está bien? Pero bueno, ustedes háganse cargo de los resultados que tengan y traten de hacer no digo una interpretación para decir si la leche está bien o está mal, ¿sí? Pero bueno, también otra interpretación que podrían haber hecho los alumnos que se olvidaron de hacerle la dilución, de considerar la dilución en la cuenta, es decir, me da demasiado distinto del resultado esperado. Algo mal hay.
¿Sí? Eso también lo tienen que ver. El resultado no es solamente un número. El resultado tienen que tratar de ver si tiene que ver con lo que ustedes esperaban obtener o si está muy alejado. En ese caso, algo está mal. Sobre todo porque ustedes habían manejado un valor más o menos esperado y acá la cuestión era muy distinta del valor esperado. ¿Alguna duda con los informes de absorción atómica? Yo sí tengo una duda, porque creo que no me termina de quedar claro cómo afecta la formación de óxidos e hidróxidos en la absorción atómica. En lo que es absorción de óxidos e hidróxidos, lo que va a pasar es que, por lo general, óxidos e hidróxidos se van a formar en la llama, ¿sí? En la zona más fría, ¿sí? Que es donde se forman las especies moleculares. Esos óxidos e hidróxidos se pueden formar porque el calcio o el elemento que esté determinando reaccione, ¿sí? Con el oxígeno del aire o con oxidrilos, pero que tiene que ver con la zona de combustión. ¿Está bien? Muchos ponían que los óxidos o hidróxidos se iban a formar en la muestra, porque no estaba suficientemente ácida. En este caso eso no es así, porque vos acordate que a nosotros a la muestra le hicimos una calcinación y después la disolvimos en medio ácido. Disolverla en medio ácido tiene que ver con eso, que todos los elementos en medio ácido van a estar en solución y no van a precipitar. Entonces nunca se podrían formar óxidos o hidróxidos en esa solución ácida. Esos óxidos o hidróxidos siempre se van a formar en la llama. El inconveniente principal es que si se forma la presencia de especies moleculares pueden llegar a dar bandas de absorción. Como dijimos, las bandas de absorción son bandas muchísimo más anchas respecto de las líneas de absorción, o si quieren llámenle bandas también, de los analitos atómicos. ¿Está bien? Entonces, si esa banda de absorción coincide con las longitudes de onda que selecciona el monocromador, también va a estar apareciendo en mi muestra. Bueno, no personalicemos. En la muestra donde analizo el analito. Probablemente va a estar presente en esa muestra, no va a estar en el blanco, porque en el blanco no hay elementos formadores, como para que yo la pueda corregir. ¿Sí? Entonces me va a modificar la absorción en forma inespecífica. Por eso la tengo que eliminar. Claro, serían moléculas que absorben muy cerca del analito, digamos. Claro. Lo que pasa es que por las características de absorción moleculares, que es la banda ancha, entonces no es fácil de eliminar. ¿Sí? Por lo general, si lo que estaría interfiriendo sería otro átomo, ¿sí? Es muy probable que las bandas de absorción estén lo suficientemente alejados para no entrar en el rango del ancho de banda del monocromador. Pero las bandas moleculares, como ser tan anchas, es muy probable que algo perturben y que algo entren ahí y, bueno, pueden absorber. Claro, ahí está. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alejo, ¿pudiste arreglar el informe? Estaba en eso justo, pero nada, pude visualizar los errores groseros. Tanto como groseros, no sé. Bueno, pero sí, o sea, ¿Dudas al respecto? Yo tengo una duda, pero es más teórica, del TP3 de fluorometría. Dale. La pregunta que dice si la importancia del camino óptico en fluorometría es la misma que en espectrometría de UV visible. Bien. Laura puso una diapositiva que está buenísima. Yo no la tengo a esa, a donde se puede ver bien,
Porque lo que pasa en fluorescencia respecto de UV visible es que cambia la definición de camino óptico. Es decir, ¿por qué cambia la definición? Porque para UV visible es una distancia, mientras que para fluorometría es un volumen. ¿Está bien? Entonces, para UV visible es un 2D, para fluorometría es un 3D. En fluorescencia, perdón, en UV visible el camino óptico está definido por el ancho de la cubeta, que es la superficie que está atravesada por el haz de radiación. Ahí es donde se puede producir la absorción de radiación. Pero en fluorescencia, el camino óptico está dado. Por eso mismo, pero aparte a 90 grados, nosotros tenemos ubicado, y medio a la distancia, tenemos ubicado el segundo monocromador, que sería el monocromador que detecta la emisión de fluorescencia. Entonces, el camino óptico se terminará de cerrar entre la distancia esta por la que atraviesa el haz de radiación incidente y la distancia donde se encuentran las moléculas que mira para el lado del monocromador de emisión, de emisión, la distancia donde se encuentran las moléculas que pueden emitir. Las moléculas fluorescencia no la van a dirigir únicamente hacia el monocromador de emisión, la van a dirigir para todos lados. La emisión de fluorescencia es en 360 grados. Pero la definición del camino óptico tiene que ver con la emisión de fluorescencia que se genera en ese sitio y ese monocromador la puede llegar a captar porque se dirige hacia él. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Voy a ver si puedo bajar. Yo la tenía esa diapo. Si puedo bajar esa explicación y te muestro en el PowerPoint esta figura que yo te digo que está tan buena y que la encontró Laura este año. A ver si está. ¿La ven? Sí, sí. ¿Ves? Acá se puede ver en el dibujo, bueno, este es el diagrama del fluorómetro, los 90 grados entre los dos monocromadores y la cubeta portamuestra, y acá se puede ver la posición de la cubeta portacelda y cómo sería lo que afecta al camino óptico. Fíjate que no es ni siquiera es el total del camino óptico definido en UV visible, es una parte nada más, ¿sí? Es la intersección entre la zona que afecta el haz de radiación y la zona que puede ver el slit, ¿sí? Del monocromador, el slit de entrada del monocromador del monocromador de emisión de radiación, ¿sí? De emisión de fluorescencia. ¿Ven? Porque cambia en realidad, bueno, acá está dibujado en 2D, pero si se lo imaginan bien, esto no solo tiene un largo, sino que también tiene un alto, y la explicación es más o menos la misma. Por eso es un volumen y no es en el espacio y no en 2D. No sé si queda un poquitito más claro con esto. Sí, ahora sí. Muchas gracias. ¿Quién era que había levantado la mano para la pregunta que sigue? Sí, una consulta. ¿Podrá ser el punto 1 del TP4 de espectrofotometría? Espectrometría de absorción atómica. ¿Cuál es el punto 1?
Es uno que tenés que calcular LD y LQ. Sí, es ese. Pero, o sea, yo calculé la señal, calculé con el S sub 0, todo, pero no estaría sabiendo cómo calcular la parte de la concentración de LQ y LD con los datos que me dan. Capaz que no me estoy dando cuenta de algo y... Bien, a ver, vamos viendo, a ver si encuentro los resultados como para ver a dónde te puedes haber equivocado. El blanco tiene un promedio de 0,395 y el desvío estándar de los blancos, de los 30 blancos, es 0,0023. ¿Está bien? Sí. Con ese valor promedio del blanco, el equipo dice, esto es el 0, y lleva el equipo a 0. ¿Está bien? Y por eso entonces tenemos que ver nada más el desvío estándar para calcular el LQ y el EDD. El límite de cuantificación se calcula como 10 veces el desvío, perdón, la absorbancia del límite de cuantificación se calcula como 10 veces el desvío estándar, que sería de 0,0023, por lo tanto, la absorbancia del límite de cuantificación sería 0,023. A partir de ahí tenemos que pasar esa absorbancia a concentración. Y para eso necesitamos la curva de calibración. En la curva de calibración, si no me equivoco, la que dio el equipo sería absorbancia es igual a la pendiente, que sería 0,02761, ¿sí? Por la concentración, expresada en partes por millón, más la ordenada al origen, que era 0,00601. ¿Está bien? Simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar la absorbancia del límite de cuantificación en esa ecuación, es decir, 0,023, a eso le resto la ordenada al origen, que es 0,00601, es prácticamente despreciable, y la divido por la pendiente, que era 0,02761. En esas condiciones me daría, creo que daba 0,06, pero vamos a, o 0,6 digo, 0,023 menos... Sí, esto da 0,62 partes por millón. Ese sería el LQ. ¿Está bien? Es un poco más complicado el límite de detección, porque acuérdense, la señal del límite de detección estaba dada por 2 veces el T, ¿sí? Con un alfa determinado y tantos grados de libertad, multiplicada por el desvío estándar del blanco. El parámetro T era con un alfa de 0,05, ¿sí? Es decir, 99,5% de confianza, y un n, que sería el número de grados de libertad, que en realidad los grados de libertad es n-1, es decir, si eran 30 determinaciones, acá quedarán 29, los grados de libertad serían 29. Entonces, hay que ir a la tabla del T, ¿la tienen por ahí? Y en la tabla del T buscar el estadístico que corresponde a esos parámetros. Yo creo que algunos lo habían buscado mal porque había diversos valores. No sé si alguien lo tiene por ahí a la mano. Vos no tenés, ¿no? A la tabla del T, Juan. Está en el... ¿Dónde la pusimos? Y debe estar en el primer... Sí. Acá lo tengo. Archivo. Sí, si no me equivoco es 1,6991. Me parece que no. Me parece que era 1,9 o algo así, pero no me acuerdo. Yo lo saqué de internet, capaz que ahí tengo diferente. ¿Para cuántos grados de libertad? Era 29 y con un alfa de 0,05. Bien. 29 con un alfa de 0,05. En la tabla de T me da
grados de libertad. 0,005. Ah, perfecto, sí. 0,05 con 29 da 1,7. A ver, 0,05 y vamos a 29. 1,6991. ¿Sí? Sí. Ahí sí. ¿Ahí lo vieron todos? Está bien. Algunos habían puesto 1,6973, porque no usaron el n-1, pero tengan cuidado que los grados de libertad, ¿sí? Cuando una de las variables se estima no es un valor verdadero, en estadística lo que se hace es restar un grado de libertad. Entonces, en ese caso, la cuenta de la señal o la observancia del límite de detección sería 2 por 1,6991 por el desvío estándar del blanco, que es 0,0023. Es decir, es lo que le daba a todos 7,81 por 10 a la menos 3. Y si a eso le resto la ordenada al origen, 0,0061, y lo divido por la pendiente, 0,02761, tengo que el límite de detección es de 0,062 ppm. ¿Mm? Ahora sí, Vicky. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Cuál era tu duda? ¿Qué era lo que habías hecho mal? No, era que o sea, no sabía cómo sacarlo del tema de la concentración, porque siempre lo sacaba con la ecuación de la recta, no la regresión lineal, pero en este caso me perdió el tema de no tener la tablita y eso, como tenía solamente el tema de los blancos, nada, pero sí, ya entendí, gracias. No, la tablita estaba, pero lo que pasa es que, bueno, siempre que empezamos a trabajar, primero que nada llevamos a cero con el blanco. ¿Sí? En el caso de que no hubiera sido así y hubiéramos leído el blanco en otro momento, si teníamos un promedio distinto de 0 es un tema porque lo tenemos que contemplar en el cálculo de los límites de detección. Y nosotros a ustedes no se los enseñamos, así que vamos a dejarlo de esta manera. ¿Mm? Acá había una diferencia después en algunos que ponían el límite de detección, bueno, cuando les pedían el rango lineal. ¿Sí? El rango lineal está dado por el límite inferior al que podemos hacer la cuantificación, que es el límite de cuantificación, que sería 0,62 ppm. Es decir, yo no podría informar 0,6 ppm de calcio en leche porque no estaría dentro del rango de trabajo. Tendría que haber puesto menos de 0,6, menos de 0,62. Y el límite superior estaba dado en 15 ppm. Lo que les voy a pedir encarecidamente es que sean prolijos con las cifras significativas que usan, porque nosotros estamos cuantificando, ¿sí? Entonces, cuando cuantificamos tenemos que ser cuidadosos con el número de cifras significativas, porque algunos le ponían al límite de cuantificación le ponían por ahí 0,618954 y el límite máximo de linealidad ponían 15 ppm. Es 15 ppm, pero ponerle 15,00, que es lo que me corresponde para el intervalo de concentraciones. Entonces, el número de cifras significativas tienen que ir las que tienen que ir, ni más ni menos. ¿Sí? Y tengan en cuenta que el límite de cuantificación es 15 ppm, pero nosotros lo consideramos así porque es el máximo valor de concentración que probamos. ¿Sí? Pero por ahí es un poco más grande que 15 ppm. Lo que pasa es que si yo no conozco el comportamiento del sistema analítico que estoy usando por encima de ese valor, no puedo hacer cálculos por encima del valor. Lo que correcto sería seguir ensayando concentraciones más elevadas de calcio para ver cuándo se produce la pérdida de la linealidad. ¿Está bien? Ah, y algo que todos se olvidaron de hacer. Creo que, no sé si me parece que hubo uno solo que lo hizo. Y tengan cuidado porque es un error grave. Nadie le restó el blanco de muestra a las concentraciones de calcio en los duplicados. ¿Sí? Estaba eso en el video.
el blanco estaba indicado y si bien era baja la lectura del blanco, había que restarla, porque no daba 0. ¿Sí? Entonces lo que tenían que hacer era a cada una de las muestras restarle la absorbancia del blanco y después hacer la cuenta. ¿Mm? Andrés, ¿te hago una consulta? Dale. Viste que recién dijiste que nos olvidamos de pasar el blanco. Bueno, yo también me olvidé de restarlo. ¿Se podría hacer también agregar el punto en el blanco y no restarlo? ¿O sí hay que restarlo? ¿Cómo? ¿Se podría hacer también qué cosa? Agregar el punto ese del blanco. ¿A dónde En vez de agregarlo? restarlo. A la tablita para hacer la curva, ¿o no? No. Son dos conceptos distintos. Acordate que cuando hablamos de blanco, podemos hablar blanco de reactivos o blanco de muestras. ¿Sí? El blanco de reactivos se usó. El blanco de reactivo era el agua a la que solamente le poníamos lantano. ¿Está bien? Agua en medio, sí. Y es el que usamos para llevar a 0 el equipo y es el que usamos para hacer el límite de detección. ¿Mm? El blanco de muestra es el que preparamos cuando hicimos la mineralización de las muestras, ¿sí? Donde agregamos la misma cantidad de ácido que las muestras. El blanco ideal de la muestra sería un blanco donde se pone la muestra, pero sin presencia del analito. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar una leche que no tenga calcio? No existe. Entonces, lo que hacemos es no poner leche, pero sí ponemos todo lo que sería los ácidos o todos los reactivos que usamos durante la preparación de la muestra. Entonces, ese blanco no aplica como blanco de calibración, porque tiene otras cosas extra que los estándares de calibración no tienen, pero sí es necesario tenerlo en cuenta para cada una de las muestras que analizamos. Por eso lo tengo que restar en la muestra, a cada muestra y bueno, porque es un concepto diferente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que existen los dos tipos de blanco, blanco de muestra y blanco de reactivo. El blanco de reactivo es el que uso para llevar a 0 la curva, y el blanco de muestra es el que tiene en cuenta alguna interferencia que puede llegar a habido durante la preparación de muestra o en otra etapa del análisis donde se le agregaron a la muestra cosas extras que no tienen los estándares. ¿Está bien? Sí, buenísimo, gracias. Les hago una consulta del cuestionario del TP2, que me había quedado esa pregunta. La pregunta número 11, que dice que en la determinación de fósforo, el alumno calcula erróneamente el volumen y, o sea, ¿cómo subsanás el error? ¿Y de qué manera lo calcula mal? ¿Cómo? ¿De qué manera lo calcula mal? Porque, a ver, ¿qué es el volumen que usa para hacer la dilución antes de la determinación espectrofotométrica? Dice, en la determinación de fósforo, el alumno calcula erróneamente el volumen de muestra a utilizar en la reacción calorimétrica y obtiene una absorbancia superior al máximo del rango lineal de la curva de calibración. ¿Cómo subsanaría el error? ¿Qué podemos llegar a hacer en ese caso? ¿Invalida la determinación?
Claro, en realidad no entiendo qué es a lo que se refiere la pregunta. Y bueno, a ver, hiciste la determinación y te dio que la absorbancia era más alta que el extremo superior del intervalo lineal. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo no sé qué fórmula, qué ecuación tengo que usar en esa parte. Yo conozco la ecuación que tengo que usar en la parte lineal, pero una vez que se va de la linealidad no puedo usar esa ecuación. Entonces eso está mal. Aparte, mi sistema analítico está preparado para trabajar en concentraciones que son las del rango lineal, porque, a ver, cuando nosotros hacemos una determinación espectrofotométrica y tenemos que hacer una reacción, tenemos que asegurarnos que todos los reactivos estén en exceso y en condiciones dadas para que la cantidad de producto formado sea directamente dependiente de la concentración de lo que yo quiero analizar, que en este caso es el fósforo. Entonces voy a tener que poner los reactivos en exceso de forma tal que el único reactivo que me condicione la formación del producto coloreado sea mi analito, en este caso el fósforo. Ahora, si yo tengo mucho más fósforo del que sé que tengo durante el rango lineal, pierdo la relación lineal, pero una de las causas por ahí es porque los reactivos ya no están más en exceso como deberían estar, entonces ya la reacción no es cuantitativa respecto de la concentración de fósforo. ¿Se entiende? Entonces, es una manera de explicar, aparte de lo de las desviaciones de Leibniz, el por qué no puedo trabajar a concentraciones más elevadas de lo que indica el intervalo superior del rango lineal. Igual la respuesta es fácil. ¿Esa lectura me sirve? No, no me sirve. Lo que tengo que hacer es volver a hacer la determinación. ¿Tengo que tirar todo y empezar de nuevo? No necesariamente. A la muestra que yo ya la tenía digestada, lo que tengo que hacerle es una dilución más grande de la que le hice. Y después sí, hacer todo, poner los reactivos de color, incubar y leer la absorbancia. ¿Sí? El problema hubiera sido si yo hubiera pesado poca muestra de manera tal que la lectura me dé muy baja y no pueda hacer la determinación. Ahí ya no puedo diluir más de lo que ya diluí. Pero en el caso de que puse una cantidad grande de muestra y me equivoqué en la dilución porque la diluí muy poco, no importa, la diluyo más. ¿Sí? Pero ¿qué hago? Tiro lo que yo medí en el espectrofotómetro, hago una nueva dilución de la muestra, le vuelvo a agregar los reactivos, hago la incubación, vuelvo a leer. ¿Sí? De ninguna manera agarro todo lo que había preparado, lo leí y como el color me dio muy alto, diluyo eso a la mitad y lo vuelvo a leer, porque eso está mal. ¿Mm? Ahora sí se entendió, porque en realidad no entendía bien qué era lo que me quería preguntar. Gracias. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo por el momento no. Después si me llega a surgir alguna duda o algo, les puedo mandar. Por supuesto que Sí, sí. ningún problema. Mandan por mail o al foro, como ustedes prefieren, y nosotros le contestamos. Es el lunes el parcial, ¿no? Queda poquito.